Queridos amigos, tengo un gozo muy grande de estar aquí esta tarde con vosotros, porque aquí en Hong Kong es la tarde, son las 3:05. Y como sabéis, seguimos confinados, la vida es muy tranquila, trato de hacer un poco de ejercicio, ahora mismo he estado corriendo dentro de la escuela y me he duchado y vengo aquí para estar con vosotros y compartir. Hace ya 2 semanas que fue la Semana Santa y tenemos normalmente aquí en la comunidad pues el retiro anual, ¿no? Y este año me pidieron a mí que diese las charlitas y estas mismas charlas pues me hace mucha ilusión, ¿no? Poder también compartirlas con vosotros, contigo. Y las he preparado con mucho cariño y quiero hablaros de ellas, por tanto, ¿no? Van a ser 5 charlas. El título del retiro en inglés era Lord Jesus Christ, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Jesús, como sabéis, era el nombre de una persona que vivió hace más de 2000 años. Y esa persona, cuyo nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, pues también le aclamamos con otros 2 nombres más. Cristo, el ungido. Y si además le decimos Señor, en griego Kyrios, estamos diciendo una cosa muy importante, incluso más que Mesías. Kyrios en español se traduce como Señor, pero esta denominación en la Biblia griega, que decimos la Biblia de los 70, Kyrios, Señor, se atribuye a Dios, a Yahvé. Yahvé es una palabra hebrea y al traducirlo en el griego se utiliza la palabra Kyrios, Señor, lo mismo que estamos diciendo de Jesús. Por tanto, al decir Jesús, Kyrios, Jesús Señor, implícitamente le estamos igualando con Yahvé, con Dios. Es por tanto una aclamación gozosa, maravillosa. Estamos diciendo a Jesús que Él es también mi Señor, nuestro Señor, el Cristo, el enviado, el ungido. Pues quiero hablaros de Él, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y empiezo estas charlas pues con esta manera de empezar, un poco extraña, pero que a mí me hace mucha gracia. Todo comenzó con un niño que no quería crecer, que no quería hacerse mayor. Todo comenzó con un niño que no quería hacerse mayor. Y este niño es Jesús. ¿Y por qué este niño no quería hacerse mayor? Bueno, pues por lo menos en un aspecto, ¿no? En otros, por supuesto que sí, porque nos dice también la palabra de Dios que Jesús crecía y se iba desarrollando también en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Pero hubo una faceta en la cual no quería crecer. Y esta faceta es en la manera en que se dirigía a su padre. Y aquí no me refiero a su padre San José, sino al Padre Dios, a su Padre del cielo. ¿Y por qué? Porque el niño Jesús, cuando creció, no cambió, no quería cambiar en la manera de llamar a su padre. ¿Y cómo llaman los niños pequeños a su padre? En español lo sabemos muy bien, papá, papá. Y es curioso porque esta expresión papá, pues es muy común a muchas lenguas. El otro día les preguntaba también
a los novicios que vienen de países muy diferentes, como Corea, Birmania, Timor del Este, China. Y es curioso porque más o menos en todas las lenguas la palabra papá o la manera de llamar a los niños pequeños a su padre es común. En chino es apá, apá. En inglés daddy, dada, dati, you see. Quieres decir, pues, son maneras semejantes, ¿no? ¿Cómo llamaban los niños judíos a su padre? Bien lo sabemos, ¿verdad? Apá, abba. Es una manera espontánea, tierna, cariñosa. Y que, como digo, pues así empezó Jesús al llamar no solo a su Padre en la tierra, sino también a su Padre del cielo. Y eso nos dice muchísimo, como vamos a ver. Esta experiencia que tiene Jesús de Nazaret, del papá, del lapa, es central, radical, esencial, profunda. Y en la charla yo les preguntaba a los frailes, a los novicios, a los estudiantes, yo les puse aquí una serie de adjetivos, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿qué adjetivo? Pues se puede, de alguna manera, asimilar a la experiencia de Abba, es decir, que corresponde, que es apropiado, y qué adjetivo no corresponde, ¿no? Y por supuesto que es fácil. Por ejemplo, la experiencia de Abba, pues corresponde con cariñoso, con amable. Sin embargo, no corresponde con educado, distante, formal, por supuesto insincero, afectado, tenso. Sí corresponde con natural, íntimo, gozoso, amable, tierno, juguetón, divertido. O sea, fijaros, de un simple análisis como el que acabo de hacer ahora, ¿no? De ver qué adjetivos se corresponden o no con la experiencia de Abba, ya podemos, de alguna manera, imaginarnos, ¿no? Cómo era la experiencia de Jesús con su Padre del cielo. Relajada, tranquila, espontánea, afectuosa, juguetona, íntima, y sin embargo, pues no era fría, formal, distante, correcta, porque un niño no tiene por qué ser correcto con su padre. En el sentido que entendemos las personas mayores de educado, apropiado, correcto. Eso es para las visitas. Pero con el papá, con el apa, no hace falta. Entonces se desarrolla ese sentido profundo, ¿no? De cariño, de seguridad, de tranquilidad. Y entonces vemos que los niños se abrazan al padre. Si son muy pequeñitos, pues se abrazan a las piernas. Cuando ven que el padre pues le brilla los ojos, ¿no? O se agacha para abrazarles, el niño se llena de gozo. Esta es la experiencia de Abba. ¡Qué maravilla! Y podemos imaginarnos lo diferente que sería de otras experiencias que la gente tenía de Dios. Lo primero que se me pasó por la cabeza, después de pensar estas cosas, es el Padre de Dios siendo el Abba, y queriendo tanto a Jesús, le estropeó con tanto cariño, es decir, le mimó demasiado. Y quiero deciros ahora un par de cosas que se me ocurrían y que me parecen importantes, ¿no? Para que podamos también ver que esta experiencia de Abba no era sencillamente dulzona o puramente juguetona
o puramente infantil, era profunda. Y que el Padre del Cielo, el Lapa, pues no mimó demasiado, no le estropeó. Hay un texto en el libro de la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8, que quiero leeros porque es muy importante. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. O sea que Dios Padre, Abba, el Abba de Jesús, pues no le estropeó, ni le mimó demasiado, sino que permitió, consintió, de alguna manera preparó que Jesús aprendiera a obedecer, aunque eso supusiera sufrimiento. Por otra parte, bien sabemos, ¿no?, pues que Jesús no creció, no fue criado entre algodones, que no venía de una familia rica, ni adinerada, ni lujosa. Era familia muy humilde. Jesús tuvo que trabajar. Y en aquel tiempo el trabajo no era ninguna broma, era de sol a sol. Por otra parte, pues nos dicen también los expertos en el Nuevo Testamento, oye, pues que Jesús recorría las ciudades y las villas y los pueblecitos de Galilea y lo hacía andando. Y eso suponía pues estar en forma, ¿no? Estar curtido, ¿no? Que era una dedicación que suponía haber experimentado la dureza de la vida, ¿no? Hay otra cosa que también quiero y que me viene a la mente, ¿no?, pues comentaros, que me parece muy interesante en referencia a si Jesús le tocó sufrir o no. Un día pensando en la agonía que Jesús experimentó, ¿no?, en el huerto de Getsemaní, y que los evangelistas pues nos la narran como algo brutal, como lo más absoluto, ¿no?, de la angustia, hasta el punto que nos dice San Lucas que Jesús sudó sangre. San Marcos dice, mi alma está angustiada hasta el punto de la muerte. Entonces yo un día pensando en todo esto, pues me daba cuenta, ¿no?, que esta angustia terrible es mucho más que lo que cualquiera puede soportar. Que esta experiencia de angustia es suficiente para destrozar a cualquiera, ¿no?, para dejarle cao, para dejarle fuera de juego completamente, incluso para que muera, ¿no? Pero Jesús no murió. Ni tampoco fue absolutamente destrozado. Pasó por esta agonía. Entonces yo vi como muy claro que para que Jesús en aquel momento fuera capaz, ¿no?, de soportar la inmensa angustia, la inmensa agonía, tuvo que haber sido preparado con anterioridad. Es decir, tuvo que haber pasado también experiencias intensas de angustia. Y esas experiencias de angustia fueron las que de alguna manera pues le prepararon para el momento sublime y terrible de la agonía en Getsemaní. O sea, que esto de alguna manera es el contrapeso, ¿no?, a la idea de que la vida de Jesús fue dulce, dulzona, fácil, facilona. Todo porque su padre era el Abba. Aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Pero Jesús mantuvo esa inocencia, esa simplicidad. No quería crecer.
quería seguir llamando a su padre Abba. Para los niños judíos, el padre, el Abba, supone dos cosas muy importantes. Supone, en primer lugar, autoridad. Es decir, el padre representa de alguna manera la ley, representa a Dios. Por eso es esencial, ¿no?, el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Deshonrar, faltar seriamente al respeto al padre, es como deshonrar la ley, deshonrar a Dios, una falta gravísima. El hijo tiene que alegrar el corazón del padre. El hijo tiene que alegrar. ¿Y cómo lo alegra? Pues siendo obediente. Siendo obediente. Atendiendo sus deseos. Por tanto, en el padre está la autoridad. Y también está la instrucción. O sea, el padre informa, enseña al hijo. Por eso los primeros cristianos entendieron esto muy bien, ¿no? Y por eso podían escribir, como escribieron los evangelistas, algo así como que he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y por supuesto también en el momento supremo, ¿no?, en la agonía, que Jesús le dice: Abba, Padre, Abba, Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo hace la voluntad del Padre. ¿Pero por qué hace la voluntad del Padre? Porque le tiene miedo. Porque teme el castigo. En absoluto. Por íntimo amor. Por profunda devoción. Y esta profunda devoción, este íntimo amor, es lo que sustenta la experiencia del Abba que tuvo Jesús. También aparece en esta experiencia la noción de que el Padre encarga al Hijo, ¿no?, misión, una misión, como aparece también en los Evangelios. Con todo esto quiero leeros también un texto bien conocido, cuando Jesús va a Nazaret. Y según la costumbre, entró en la sinagoga el sábado, le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bueno, pues Jesús va a su pueblo y empieza a hablar. ¿Y de qué habla? Pues de esa experiencia, del amor de Dios, del Abba, de lo que él siente profundamente. ¿Y cómo reacciona la gente de su pueblo? Pues se mosquean y no les gusta. Por una parte les se sorprenden, pero por otra parte dice: bueno, ¿este tío quién se cree que es? ¿De dónde le viene a ese tío todo esto? Si sabemos quién es, si es el Jesús. Pues anda, pues no lo conoceremos bien nosotros. Ahí pues con la sierra y con el martillo y se marcha a veces. Pues ¿quién se ha creído que es? Y se mosquearon. Y se llenaron de celos. Y Jesús se maravilló de su falta de fe. Es increíble.
¿De dónde sacó Jesús toda esta experiencia? Porque es lo que quiero contaros ahora también. Esta manera de hablar era radicalmente nueva. Nunca antes se había dirigido nadie a Dios en estos términos, como Abba, con esta intimidad, con esta espontaneidad, con este afecto, con este cariño, nadie. A Dios había que hablarle con mucho respeto, muchísimo respeto. Incluso el nombre de Yahvé no podían pronunciarlo, era una blasfemia. Solamente una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, el sacerdote encargado entraba en el Sancta Sanctorum y allí pronunciaba el nombre de Yahvé. Puesto que este nombre era sagrado, se referían a Dios con otros nombres, Elohim, Jehová, o con el pasivo divino, la presencia, maneras indirectas. Es cierto que en ocasiones aparece también en la Sagrada Escritura el nombre de Padre dirigido a Dios, pero si alguien querría llamar a Dios como Padre, inmediatamente tenía que poner un apelativo que estableciera distancia, como Padre que estás en los cielos. Pero llamar, insisto, a Dios Abba, como le llaman los niños pequeñitos, totalmente nuevo. Los exégetas, los expertos, nos dicen que con toda seguridad esta manera de hablar es la podemos sin duda atribuir al Jesús histórico. Es decir, que no es una construcción de la primitiva comunidad, aunque, como sabemos también muy bien, San Pablo nos dice que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos hablar y podemos dirigirnos a Dios como Abba, Abba, Padre. Pero como insisto, es una experiencia nueva. ¿Qué implica esta experiencia de llamar a Dios Padre de esta manera? Pues es muy importante. Indica pues que el Padre pues quiere a los hijos. ¿Y quiere a qué hijos? ¿A los buenos o a los malos? ¿A los guapos o a los feos? ¿A los listos o a los tontos? ¿A los justos o a los pecadores? ¿A qué hijos quiere Dios? Esta es una pregunta radical. Y en el Antiguo Testamento, pues, está bien claro. Dios ama a los justos y a los pecadores los odia. Y los que se tomaban tan en serio, ¿no?, la ley, pues los seguían hasta a pies juntillas, ¿no? Ellos sentían un santo desprecio, un santo odio por los pecadores. Con ellos ni mirarlos, ni tocarlos. Si venían por la calle te cruzabas a otro lado para estar a no sé cuánta distancia. Comer con ellos impensable, porque el justo no se mezcla con los pecadores. Y sin embargo, imaginaros que Jesús tiene la visión, la consciencia de que el Abba es el Padre de todos, sobre todo de los más pobres, de los enfermos, de los ignorantes, de los pecadores, de los rechazados. Santo Dios, Santo Dios. ¿Quién se podría imaginar esto? ¿Quién se podría imaginar esto? Creedme, los fariseos, sobre todo los fariseos, estaban hirviendo de ansias de que llegara el Mesías. Hirviendo de ansias de que llegara el enviado del Señor.
pero cuando Él llega, no la reconocen. Porque ellos esperaban, los fariseos, pues que fuese detrás de ellos y que encima les pusiera las medallas por lo buenos que habían sido. ¿Cómo se podrían imaginar los fariseos? Dios mío, que el profeta de los últimos tiempos, que el Mesías, el enviado de Dios, fuera un pecador, un asqueroso y repugnante pecador, que se junta con pecadores. ¿Cómo se lo podrían ellos imaginar? Sin embargo, Jesús no lo puede evitar. Por amor. Por el amor que Él ha experimentado en la unión profundísima con su Padre. Y qué bonito que esta experiencia de unidad, de intimidad, no es exclusiva, no es egoísta, no es celosa, sino la que la quiere compartir. Y la abre, y la extiende. Y esto se manifiesta sobre todo en la comida. Sobre todo en las comidas. Para los judíos, la comida no es solamente el acto biológico, ¿no?, de alimentarse. Es un acto social, comunitario, pero mucho más aún. Es un acto religioso y espiritual. No solamente biológico, sino comunitario, social, aún mucho más. Religioso y espiritual. Al comer juntos se crea una especie de comunidad, de los unos con los otros y con Dios, porque se reza y se da gracias por los alimentos que se van a disfrutar, que vienen de la bondad de Dios. Entonces Jesús, mediante la comida, es decir, mediante las veces que es invitado y que Él también invita, por eso los milagros de la multiplicación del pan tienen este sentido, ¿no?, de que Jesús quiere compartir la abundancia que recibe de Dios con la gente. Y cuando es invitado la acepta a comer con otros, ¿no? Entonces, Él quiere extender esta comunión que Él tiene con su Padre Dios, con su Abba, la quiere extender a los demás. Por una parte, esta experiencia también Jesús la comparte mediante su enseñanza, su predicación, las parábolas tan preciosas. Jesús enseña, porque Él entiende, ¿no?, que la gente necesita el pan, no solamente que satisface el estómago, sino la palabra de Dios, que inspira, que fortalece, que ilumina, que sana, que libera. Y también con los milagros, como acabo de leer ahora, ¿no?, me ha enviado, ¿no?, a curar, a sanar, a liberar. Esta es su vida, esta es su misión. Por eso hoy celebramos, ¿no?, la fiesta de San Marcos, el evangelista. Y comienza así su evangelio. Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La preposición de Jesucristo, Evangelio de Jesucristo, tiene dos sentidos. Por una parte, el Evangelio de Jesucristo quiere decir la buena noticia que Jesús transmite, el contenido de su mensaje, que en su caso es el reino de Dios. También, como acabo de decir, sus acciones, sus milagros. Ese sería, pues, el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente es el contenido, sino que es la misma persona de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, su persona, también es Evangelio. Es decir, Jesucristo no es un puro profeta que se limita a transmitir un mensaje, a comunicar una enseñanza, a hablarnos de Dios, sino que Él mismo es una palabra viviente. Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, pues esto, como digo, es nuevo. En aquellos tiempos en los que vivió Jesús,
para nada. Juan el Bautista, como sabéis, que Jesús le valora, hasta el punto de que fue su discípulo y se dejó o se hizo bautizar por él. Sin embargo, su mensaje no es evangelio, es un mensaje de juicio, un mensaje que llama a la conversión, a que la gente reconozca sus pecados y se convierta, para que así, pues, cuando venga Dios, cuando venga Paco con las rebajas, pues no les pille. No es un mensaje de alegría. También había en aquellos tiempos, en tiempo de Jesús, pues movimientos profundos, espirituales, como por ejemplo los esenios, que a lo mejor os suenan. Este movimiento era espiritualmente muy radical. Ellos querían vivir la ley y su religión en absoluta pureza. Porque ellos pensaban que el resto del pueblo de Israel estaba corrompido. Estaba corrompida la casta sacerdotal, estaba corrompido el templo, y por tanto se apartan del templo, se apartan de Jerusalén, se apartan de los sacerdotes y se aíslan, ¿no?, junto al mar muerto, en una comunidad que ellos entienden de puros. Y allí esperan la venida de Dios. O sea, así es como ellos entienden la religión, como separarse de los que ellos consideran impuros, mantenerse en la estricta observancia de lo que ellos entienden que es la ley. Y hemos hablado también de los fariseos. Ellos también entienden que ellos son, de alguna manera, los que representan a los auténticos seguidores de la ley. Es curioso, ¿no?, cómo los fariseos entendían la ley, porque parece ser que la ley, pues, aunque a nivel de principios esté clara, sin embargo, a la hora de aplicarlo a la vida diaria, puede dar lugar a ambigüedad. Entonces, pues para evitar, no faltar a la ley, para evitar el incumplimiento de la ley, lo que hacían ellos era pasarse de buenos, pasarse de listos, ¿no? Si, por ejemplo, pongamos, ¿no?, se nos dice, el mandato de la ley es no trabajarás en el sábado. Claro, pero está muy bien, esto es un principio que todo el mundo entiende. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa esto, por ejemplo, que no puedo hacer la cama? ¿Significa esto que no puedo lavar los platos? O sea, a la hora de concretarlo en las cosas diarias viene el problema. Bueno, pues ellos trataban de interpretar de la manera más rigurosa posible. De manera que si se pasaban, que se fuese por exceso. De manera, por tanto, que su vida, os podéis imaginar, pues sería un tormento, un agobio. Con tantísimos mandamientos y requete mandamientos, que, como decía Jesús, pues no son más, ¿no?, que preceptos humanos. Pues ellos, por supuesto, que sí que se considerarían dignos de que el Señor, pues, fuese a ellos. Pero como en el pueblo de Israel, en aquel tiempo había una amplia masa que se llamaba en hebreo, en arameo, Am-Ares, el pueblo de la tierra, es decir, la gente ignorante, inculta, que no sabía leer y que, por tanto, al no saber leer, tampoco no podía cumplir la ley. Malditos les llamaban. Maldita esta gente que no sabe la ley. La gente inculta, el Am-Ares, la gente de la tierra, la masa de pecadores, de enfermos. Todos estos estaban excluidos de la práctica de la religión. Tremendo. Si estaban excluidos, por tanto, ¿qué esperanza tenían?
como solemos decir en castellano, dejados de la mano de Dios. Y sin embargo, aleluya, es a ellos a quienes Jesús va. Como atraído por un poderosísimo imán, como atraído por su aflicción, por su pesar, por estar abandonados. A ellos va Jesús. ¿Y por qué? Abba. Esta es la razón. Abba. Porque así lo siente Jesús. Porque esta es la experiencia que tiene de su Abba, un padre amoroso, un padre que quiere a los hijos y que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y la lluvia es una bendición tanto para los que cumplen la ley como para los que no. ¿Qué experiencia tuvo Jesús del Abba? Tan hermosa, tan alegre, tan juguetona, tan profunda, tan dedicada, tan obediente, tan amorosa, tan tierna. Este es Jesús, unido íntimamente con su Abba. Nos dicen los evangelios, sobre todo San Lucas, que le gustaba mucho orar a Jesús. ¿Cuánto disfrutaría con su Padre? Cuánta vida, cuánta energía, cuánto consuelo, cuánta dulzura no recibió Jesús con su Padre del cielo, que también comparte con nosotros. Abba, Padre. Que Dios te bendiga.